producción o renta de equilibrio, Y. Póngale su nombre, Y es igual al nivel de producción o renta de la economía. Eso es Y. Nivel de producción o renta de la economía. C significa consumo de la familia. I significa inversión de las empresas. Y G significa gastos de gobierno. Entonces, I significa producción o renta de la economía, nivel de producción o renta de la economía. Eso significa Y. C, gasto de consumo de la familia. I, gasto de inversión de las empresas. Y G, gasto público. Esta es una ecuación, esta es una igualdad. ¿Qué nos muestra esta igualdad? Que si la producción Y es igual al gasto, eso nos dice esta igualdad. Si Y, que es la producción o renta de la economía, es igual al gasto, va a haber equilibrio. Es decir, ¿qué significa? Que lo que producen las empresas es igual a lo que se gasta en la economía. Cuando lo que se produce en las empresas Y es igual a lo que se gasta, hay equilibrio macroeconómico de corto plazo. Entonces, Y, que es la producción, es la variable dependiente. ¿Dependiente de qué? El gasto. ¿Y cuál es el gasto? Consumo, inversión y gasto público. Así tienen que entender esta ecuación, esta igualdad. Que Y, que es la producción, depende del gasto. Y que si la producción Y es igual al gasto, hay equilibrio macroeconómico de corto plazo. Eso tienen que entender. ¿Qué es C? Es el consumo. ¿Y qué hemos hecho con el consumo? ¿Qué es el consumo? Consumo es la parte del ingreso disponible que las familias gastan en bienes de consumo, comprando bienes en la economía. ¿Y cómo hemos modelizado esta función consumo? A través de una función consumo. ¿Cómo hemos modelizado el consumo? A través de una función consumo que es C igual a C0 más C1 de Y. Así hemos modelizado la forma como las familias gastan su renta disponible consumiendo bienes en la economía. Hemos dicho que C0 es el consumo autónomo, C1 es la propensión marginal a consumir y YD es el ingreso disponible. Esta es la forma algebraica de la función consumo. C0 es consumo autónomo, C1 propensión marginal a consumir y YD es el ingreso disponible. ¿Qué hemos hecho con la inversión? Y entiendan bien, la inversión es el gasto que realizan las empresas comprando bienes de capital, bienes de inversión. ¿De qué depende el gasto de las empresas en bienes de inversión? Del tipo de interés, por una parte, es decir, mientras más alto el tipo de interés, menor es la inversión, mientras más bajo el tipo de interés, mayor es la inversión. Y hemos modelizado la conducta de los inversionistas en lo que hemos llamado una función inversión. Y hemos dicho que la inversión tiene esta expresión, I es igual a I0. ¿Qué significa I0? I0 significa inversión autónoma, que la realizan los empresarios sin tomar en cuenta nada más que su voluntad empresarial. Menos una inversión que sí depende del tipo de interés. Mientras más alto el tipo de interés, mayor el costo financiero, menores serán las inversiones.
Mientras más bajo el tipo de interés, menor el costo financiero, mayor serán las inversiones. Pero en esta modelación de la inversión, en esta ecuación aquí, I igual a I sub 0, todavía no hemos considerado en esta ecuación de inversión, si ustedes se fijan, en esta ecuación, solamente tenemos una inversión que es la inversión autónoma. Más adelante vamos a incorporar la inversión que depende del tipo de interés. En esta ecuación tenemos solamente la inversión autónoma que no depende de nada, sino de la voluntad empresarial. Pero sepan ustedes, ténganlo claro, que la inversión es una inversión autónoma más una inversión que depende del tipo de interés. Aquí tenemos otra ecuación en este modelo que se llama el gasto público, representado por la letra G. ¿Y qué hemos dicho del gasto público? Que el gobierno gasta en función a los impuestos, pero si no recibe, pero si su ingreso no cubren sus gastos, el gobierno recurre a la deuda. Por eso decimos que el gobierno tiene un gasto autónomo, es decir, gasta lo que quiere, hasta mientras puede conseguirse recursos financieros. Entonces, en el modelo algebraico, vamos a representar el gasto público con la letra G0, que significa gasto autónomo. Después estamos considerando otra ecuación aquí, que es la ecuación de tributación. TX significa impuesto. Y hemos modelizado esta función tributación, que el gobierno puede cobrar impuestos fijos, como aquí lo hemos denominado como TX0. TX0 significa impuesto fijo. TX0 son los impuestos fijos. O el gobierno puede cobrar impuestos en función a la renta, que lo hemos denominado T minúscula de Y. O sea que los impuestos, TX grande, está compuesto por unos impuestos fijos más unos impuestos que dependen del nivel de renta de la economía. ¿Cuánto del nivel de renta se lleva el gobierno como impuesto? El monto es T. ¿Qué es T minúscula? T minúscula, aquí miren, T minúscula. ¿Qué es T minúscula? Se llama propensión marginal a tributar. Y esta T minúscula tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Mayor que 0, menor que 1. Y por último tenemos otro componente de este modelo, que se llaman las transferencias, TR. TR significa transferencia. Y las transferencias normalmente las determina el gobierno. Es un monto fijo de dinero que el gobierno le entrega a la familia sin que las familias hagan nada. Ahí están los ejemplos más claros de transferencias, son los bonos. Los bonos. Entonces, estas son las ecuaciones del modelo. Estas son las ecuaciones del modelo. La condición de equilibrio es la primera, que la producción o renta Y sea igual al gasto. La segunda ecuación es la ecuación de comportamiento de la familia, la función consumo. La tercera ecuación es la función inversión, que refleja el comportamiento de las empresas. La otra ecuación es el gasto público. Y tenemos la función tributación TX, que es igual a tributos autónomos o fijos, más tributos inducidos. Y tenemos las transferencias. Con esta información, nos piden determinar el nivel de producción de equilibrio, y eso obviamente significa determinar el equilibrio en el mercado de bienes. Con esta información, nos piden que determinemos el nivel de producción de equilibrio en el mercado de bienes. ¿Cuándo va a haber? ¿Cómo se determina ese nivel de producción de equilibrio? Igualando la producción Y con el gasto, C más I más E. Se parte de aquí. Ahí se parte.
Aquí está planteada la producción de equilibrio. Y es igual a C más I más E. ¿Qué significa Y? Producción de equilibrio o gasto. Igual, perdón, producción o renta de equilibrio igual al gasto. ¿Quiénes gastan? Familias, empresas y gobiernos. Listo. A partir de esta condición de equilibrio, algebraicamente vamos a determinar el nivel de producción y renta de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos primero con la función consumo. Dice aquí, el consumo Y es igual a C sub 0 más CU más C1 de YD. Esta es la función consumo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos C sub 0 más C1. ¿Qué es YD? YD es la renta menos los impuestos más las transferencias. Entonces, en vez de YD, tenemos que colocar lo que les estoy diciendo. ¿Qué es YD? La renta menos los impuestos más las transferencias. Aquí está. Entonces, consumo va a ser igual a un consumo autónomo C0 más C1, que es la propensión mensual a consumir de YD. ¿Y qué es YD? La renta, lo que gana la familia, menos los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos? Aquí están. TX0 más TY minúscula D. Aquí están. Menos los impuestos, más las transferencias. Hemos reemplazado. En vez de YD, estamos colocando en esta función los valores de YD. ¿Cuáles son los valores de YD? YD es renta disponible. ¿Qué es la renta disponible? Vuelvo a reiterar. La renta menos los impuestos más la transferencia. Es lo que hemos hecho aquí, algebraicamente. Más la inversión autónoma, más el gasto autónomo. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Operamos, multiplicamos, despejamos paréntesis y corchetes. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando C1 por Y, nos va a dar C1 de Y. C1 por menos TX0, menos C1 de TX0. C1 por menos TY, menos C1 de TY. C1 por TR0, más C1 de TR0. Más I0 más E0. Agrupo todo esto, opero agrupando todos los valores que dependen de Y. ¿Cuáles son los valores que dependen de Y? C1 de Y y C1 de T minúscula de Y los paso a la izquierda. Y todo lo demás lo dejo a la derecha, lo que es autónomo. Aquí opero, factorizo, pongo Y afuera y dejo estos valores aquí adentro. Este que está multiplicando, lo paso a dividir y determino el nivel de producción de equilibrio. Y es el nivel de producción de equilibrio. El nivel de producción de equilibrio va a ser igual a 1 dividido entre 1 menos C1 más C1 veces T, que multiplica todos estos valores autónomos del gasto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué 1 dividido entre 1 menos C1 más C1 de T? A esto le llamo multiplicador del gasto, alfa. Le doy el nombre de alfa a este cociente de aquí. 1 dividido entre 1 menos C1 más C1 veces T, le llamo alfa, y ese alfa significa el multiplicador del gasto. Este cociente. A este cociente se le llama el multiplicador del gasto. Y a esto de acá se le llamo A C0 más I0 más G0 más C1 de TX0 menos C1 de TR más C1 de TR0 menos C1 de TX0. A toda esta suma le llamo A. Y entonces el equilibrio va a ser igual, A es el gasto autónomo. Entonces el equilibrio va a ser igual a Y, que es la producción o renta, igual a alfa, que es el multiplicador del gasto, veces A, que es el gasto autónomo. Esta es la expresión de equilibrio, o esta de arriba o esta de abajo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué hay determinado? El nivel de producción Y o renta con el nivel de gasto de la economía.
Eso es lo que determinamos. Ahora vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Me dan estas funciones. Me dan la función consumo, 100 más 0.8 del ingreso disponible. La inversión, que son 400. Solamente hay una inversión autónoma. El gasto de gobierno, que son 600. Los impuestos, que es 100, que es el impuesto autónomo, más 0.10 de Y. 0.10 es la propensión marginal a tributar. Y las transferencias de 200. Y me dicen, dadas estas ecuaciones de comportamiento de una economía, dadas estas ecuaciones comportamentales para una economía cualquiera, cerrada, determine usted cuál es el nivel de producción de equilibrio. El nivel de producción de equilibrio es aquel nivel de producción donde el PIB real de la economía es igual al gasto. Ese es el nivel de producción de equilibrio. Es el nivel de producción donde todo lo que producen las empresas, valorados a precio de mercado, es igual a lo que han gastado los sectores de la economía. ¿Cómo determino ese PIB de equilibrio? Igualando Y, producción o renta, con el gasto. ¿Han entendido? Eso es lo que he hecho. Entonces, igualo la producción con el gasto. Y voy colocando los valores que me da las ecuaciones. Los valores que obtengo en estas ecuaciones. Entonces, en vez de C, ¿qué voy a colocar? 100 más 0.8 de YD. En vez de I, coloco el valor de I, que es 400. En vez de G, coloco el valor de G, que es 600. Aquí tengo planteada la igualdad del equilibrio en el mercado de bienes. La producción Y es igual al gasto. Ahora bien, tengo que reemplazar YD. YD, ¿qué es YD? Es el ingreso disponible. Y el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos más las transferencias. Eso tengo que hacer entonces. En vez de poner YD, aquí tengo que poner qué es lo que es YD. Entonces pongo 100 más 0.8 de YD. Abro corchete aquí. ¿Qué es YD? YD es Y, o sea, el ingreso, menos los impuestos, más las transferencias. Eso es lo que he hecho aquí. ¿Cuánto eran los impuestos? 100 más 0.10 de Y. ¿De dónde lo saqué? De acá, de esta función. Más las transferencias, acá está, son autónomos, más 200. Más la inversión, más el gasto de gobierno. ¿Entendieron? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Operar esto, eliminar los corchetes y los paréntesis. Entonces multiplico. 0.8 por Y me da 0.8 de Y. 0.8 por menos 100 me da menos 0.8 por menos 100. ¿Entendieron? Por 100. 0.8 por 0.10 de Y. Entonces, menos 0.8 por 0.10 de Y. Más 0.8 por los 200 la transferencia. Más 400 más 600. Es lo que he hecho. ¿Entendieron? Y de ahí opero. 100 más 0.8 de Y, más con menos da menos. 0.8 por 100 me da, me da 80, menos 80, ¿verdad? De ahí multiplico. Menos 0.8 por 0.10 de Y me da menos 0.08 de Y. O sea, multiplico esto por esto. De ahí, ¿qué hago? 0.8 de 200, que son las transferencias, me da positivo 128. Más 400 de la inversión, más 600. ¿Qué hago? Todos los valores que dependen de Y, este y este de aquí, que es el consumo inducido, y este de acá, que son los impuestos que dependen de la renta, lo paso a la izquierda de esta igualdad. Entonces me queda Y
menos 0.8 de Y. ¿Por qué menos 0.8? Porque acá está positivo, pasa con negativo. Menos 0.8 de Y. Este que está con negativo pasa al otro lado con positivo. Más 0.08 de Y es igual a la suma de todos estos valores que quedaron, que me da 1148. ¿Qué hago aquí? Factorizo esto. Saco Y y lo factorizo, pongo Y va a ser igual a 1 menos 0.8 más 0.8. Hago la operación. 1 menos 0.8 es 0.2 más 0.08 me da 0.28. ¿Entendieron? Y va a ser igual 1 menos 0.8 es 0.2 más 0.08 me da 0.28. Y multiplicado por 0.8, 0.28 es igual a 1148, que es el gasto autónomo. Este que está multiplicando aquí, despejo y este que está, lo paso a dividir. 1148 dividido entre 0.28 me va a dar igual a 4100. A 4100. 1 dividido entre 0.28. Quiero hallar el multiplicador del gasto. Quiero hallar este valor de aquí, alfa. Miren. Si quiero hallar este valor alfa, que es 1 dividido entre 1 menos C1 más C1 veces T. Si quiero hallar este valor de aquí, ¿qué es lo que hago entonces? Divido 1, aquí pongo 1 dividido entre 0.28. ¿Cuánto me da? 1 dividido 0.28. Me da 3.57. Ese es el valor de multiplicador de acá. Este es el valor de alfa. Este valor alfa, 1 dividido entre 1 menos C1 más C1 veces T, me va a dar 3.57. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 3.57? Significa que si yo gasto un peso, que si la economía se gasta un peso de esto de acá, cualquiera sea el gasto de esto, la producción, las empresas van a producir 3.57 más. Eso significa el multiplicador. ¿Qué nos muestra el multiplicador? En cuanto aumenta la producción, se aumenta el gasto. ¿Cómo hallo el multiplicador? 1 dividido entre 1 menos C1 más C1 es este. Acá lo tienen ustedes. ¿Cuánto es ese valor? 0.28. 1 aquí dividido entre 0.28 le va a dar 3.57. ¿Qué significa 3.57? El valor del multiplicador. Gráficamente, el mercado de bienes en equilibrio. Están acá. Si aumenta el gasto, se desplaza la demanda agregada hacia arriba y la economía se mueve de E1 a E2. Ahora fíjense, ¿por qué se movería la economía de E1 a E2? ¿Por qué cambiaría el equilibrio? Porque aumenta la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, va a aumentar la producción o renta de la economía. Otro ejercicio. Modelo ingreso-gasto. En equilibrio, la producción planeada tiene que ser igual al gasto planeado. La condición de equilibrio es esta, que la producción planeada o renta Y, representado por la letra Y, es igual al gasto. ¿Y cuál es el gasto? Consumo, inversión, gasto de gobierno,
más exportaciones netas. Aquí no estamos trabajando con el sector externo, consecuentemente la demanda agregada queda reducida al consumo, la inversión y el gasto público. ¿Qué es el consumo? Aquí esto algebraicamente ya lo hemos determinado. Hay dos formas de hallar el nivel de producción o renta de equilibrio. La forma larga, que es esta, y es igual a 1 dividido entre 1 menos 1 multiplicado por esto. O hay esta otra forma. Y es igual a alfa que multiplica a. Un ejercicio. No tengo ni un ejercicio. Solo algebraico. Aquí está. Miren un ejercicio. Se le dan estas ecuaciones. La función consumo dice 100 más 0.8, 80 del ingreso. El ingreso disponible. Te pongan la función consumo es igual a 100 más 0.8 del ingreso disponible. Y, aquí falta una D al lado de Y. Tiene que representar el ingreso disponible. ¿Entendieron? La inversión es autónoma. ¿Por qué sé que es autónoma? Porque no hay más que 1.200. O sea que no haya una inversión que dependa del tipo de interés. Consecuentemente, si ustedes ven una función de inversión 1.200, significa que los empresarios invierten sin tomar en cuenta el tipo de interés de la economía. 1.200, autónomo. El gasto de gobierno es autónomo. ¿Por qué se llama autónomo? Porque el gobierno determina lo que gasta. Mientras consigue recursos, va a gastar. Entonces, el gasto de gobierno es autónomo, 800. Las transferencias autónomas las determina el gobierno, son 100. Y aquí tenemos los impuestos que dependen de la renta. Solamente tenemos un impuesto que es proporcional a la renta. ¿Cuánto nos van a cobrar de impuestos en esta economía? 25% de la renta. ¿Han entendido? Aquí están las ecuaciones. Y con estas ecuaciones nos piden que determinemos el nivel de producción de equilibrio de la economía. El nivel de producción de equilibrio. Este nivel de producción de equilibrio lo podemos determinar de varias maneras. Igualando una forma como podemos hacerlo, y espero que lo hagan en su casa, es de esta manera, miren. Con esta información, una forma como podemos hacer esto es igualando Y, igualando aquí, Y igual a C más I más E, y despejando. ¿Me están entendiendo? Esa es la forma larga. Pero otra forma más corta de hacer eso es haciendo con que Y va a ser igual a alfa, que es el multiplicador, veces A. A es el gasto autónomo. Esta es otra forma de hacer, más corta. ¿Me entendieron, verdad? Ahora fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Determinar alfa, el multiplicador.
La primera cosa que tengo que hacer es determinar el multiplicador. Entonces aquí me voy. ¿Qué es el multiplicador? Alfa es igual a 1 dividido entre 1 menos C1. ¿Cuánto es C1? La propensión marginal a consumir, 0.8. 1 menos 0.8 más C1, dice. ¿Cuánto es C1? 0.8 por T minúscula. ¿Cuánto es T minúscula? Me vengo aquí, 0.25. ¿Han entendido? Entonces hago este cálculo. 1 dividido entre 1 menos 0.8 más 0.8 por 0.25. Hago la división y me va a dar el valor del multiplicador, que es 2.5. A ver, háganlo, pues. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Cómo se encuentra el multiplicador? Primera cosa. ¿Qué es 1 dividido entre 1 menos la propensión marginal a consumir, que es C1? ¿De dónde la saco el C1? De acá, de la propensión marginal a consumir, la función consumo, más la propensión marginal a consumir multiplicado por la propensión marginal a tributar. ¿De dónde saco la propensión a tributar? De la función tributación de aquí, 0.25 de Y, 0.25. Hago esta operación y hallo el valor del multiplicador, alfa, 2.5, y aquí tengo el valor de alfa ya. ¿Entendieron? Ahora tengo que hallar el valor de A para poder entender esta igualdad. Entonces, ¿qué es A? Dice que A es el consumo autónomo. C0, ¿de dónde saco C0? De la función consumo, aquí está 100. C0, ¿verdad? Ahí está. Más inversión autónoma, ¿de dónde saco? De acá está la función, más 1.200. Más 1.200. Más el gasto de gobierno, más, voy acá, 800. Más las transferencias. ¿Cuánto entran de las transferencias en el gasto? C1 multiplicado por las transferencias. ¿Cuánto es C1? C1 es 0.8. ¿Cuántos fueron las transferencias? 100. 0.8 multiplicado por 100 me da 80, más 80. ¿Entendieron? No tengo nada más, no hay nada más. Entonces me quedo ahí, pues si no hay nada más. Entonces sumo todo esto, es el valor del gasto autónomo. 100 más 1.200 más 800 más 80 igual 2.180. Ya tengo el gasto autónomo. Tengo las dos cosas que precisaba. Mire, necesitaba el multiplicador y necesitaba el gasto autónomo para determinar el nivel de producción de equilibrio. Entonces, ¿qué hago? 2.5, que es el multiplicador, multiplicado por el gasto autónomo, que es 2.180, me da un nivel de producción y gasto de equilibrio igual a 5.450. ¿Qué he encontrado? El nivel de producción de equilibrio, según la teoría. ¿Cuánto es el nivel de producción? 5.450. Ahora, ¿qué hemos dicho? Esto es lo importante. ¿Qué hemos dicho? Que en equilibrio, el nivel de producción tiene que ser igual al gasto. Eso es lo que hemos dicho, ¿no es verdad? Veamos si es así. Veamos si es verdad. Para que haya equilibrio, Y, que es 5.450, tiene que ser igual a la demanda agregada para que exista equilibrio. Entonces, veamos. ¿Cuánto es la demanda agregada? Para hallar la demanda agregada, primero que hago es hallo los impuestos. Primera cosa que tengo que encontrar son los impuestos. ¿Cuántos son los impuestos? Los impuestos, dice, son. Aquí está la función tributación. 0.25 de Y. Gracias. Esa es la función tributación. Entonces, ¿cómo saco los impuestos? 0.25 de Y, de 5.450. ¿Cuánto ha recaudado el gobierno? 1.362.5. ¿De acuerdo? Así encontraron la recaudación del gobierno. ¿Cuánto fueron las transferencias? Aquí está, 100. Las transferencias son 100. ¿Por qué es importante encontrar los impuestos y las transferencias?
porque eso me va a permitir determinar cuánto es el ingreso disponible, porque el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos más las transferencias. Por eso es que determino primero cuánto recaudó y cuánto dio de transferencia al gobierno, que es lo que es. Ahora determino el ingreso disponible. Ahora determino el ingreso disponible. Y ¿qué va a ser el ingreso disponible? El ingreso, ¿cuánto es el ingreso? 5.450. Más las transferencias, ¿cuántas fueron las transferencias? 100. Menos los impuestos, ¿cuántos fueron los impuestos? 1.362. ¿Cuánto me queda de esta resta y esta suma? 4.187.5. ¿Qué es eso? El ingreso disponible. Lo que dispone la familia para gastar. ¿Cuánto es? 4.187.5. ¿Han entendido cómo llegamos aquí al ingreso disponible? El ingreso menos los impuestos más las transferencias, llegamos aquí. Ahora tengo que determinar cuánto se gastó en consumo la familia. ¿Cuánto gastaron en consumo la familia? La familia gastaron en consumo 3.450. ¿De dónde saco ese monto que gastaron la familia? De acá, de la función consumo. Si ustedes se fijan, 100 más 0.80 o 0.8 del ingreso disponible me va a dar 3.450. Si ustedes lo hacen, van a ver que da eso. 100 más 0.8 del ingreso disponible, que es 4.187.5, me va a dar 3.450. Eso les da, ¿no? ¿Verdad? Ya. Entonces ya tengo lo que se ha gastado en consumo la familia. ¿Cuánto es la inversión? La inversión es 1.200. ¿Verdad? Acá está, arriba. 1.200 la inversión. ¿Y cuánto es el gasto público? 800. Acá está 800. Sumo 3.450 más 1.200 más 800. Eso es la demanda agregada. Ese es el gasto que han realizado los tres sectores de la economía. Y observo que la demanda agregada es 5.450, que es exactamente igual al valor de la producción, que es 5.450. O sea que en equilibrio, la producción es igual a la demanda agregada o igual al gasto. ¿Entendieron? Estoy demostrando que cuando hay equilibrio, la producción es igual al gasto. Primera cosa, está demostrado. Segunda cosa, en equilibrio, el gasto de inversión el gasto de inversión total de la economía tiene que ser exactamente igual al ahorro. Cuando hay equilibrio, la inversión tiene que ser igual al ahorro generado en la economía. A ver, veamos cuánto es el ahorro. Veamos cuánto es el ahorro. Aquí no lo tengo yo, pero ustedes lo van a hacer. El ahorro. Hay que saber distinguir dos tipos de ahorro. Hay el ahorro privado y hay el ahorro público. El ahorro total es igual al ahorro privado más el ahorro público. ¿De acuerdo? Eso escríbanlo. El ahorro total, ese total, ese total. El ahorro. Ese significa ahorro. Ese total, la letra T, es igual al ahorro privado más el ahorro del gobierno. Esa es la ecuación del ahorro total. El ahorro total es lo que ahorran la familia más lo que ahorró el gobierno. Saquemos el ahorro de la familia. ¿Cuánto? Saquemos el ahorro de la familia. ¿Cuánto ahorraron la familia en este ejemplo acá?
Aquí, ¿cuánto han ahorrado las familias? Miren, ¿cómo determinan el ahorro familiar? Aquí. ¿A qué es igual el ahorro? El ahorro es igual al ingreso disponible menos el consumo. Eso escríbanlo ahí en su cuaderno. El ahorro familiar o privado es igual al ingreso disponible menos el consumo. A ver, hagan el cálculo. ¿Cuánto era el ingreso disponible? El ingreso disponible era igual a 4.187.5. Ese es el ingreso disponible. ¿De acuerdo? ¿Cuánto gastaron en consumo las familias? 3.450. 3.450. ¿Cuánto ahorraron las familias entonces en esta economía? 737.5. ¿La verdad? Hagan. 737.5. Ese es el ahorro privado. ¿Han entendido? Muevan la cabeza. ¿Entendieron cómo se halla el ahorro privado? El ingreso disponible, le restan los gastos de consumo y le queda el ahorro privado, que es 737.5. Ahora tienen que hallar el ahorro del gobierno. ¿Cómo hallan ese valor del ahorro del gobierno? Los ingresos del gobierno. ¿Cuántos fueron los ingresos del gobierno? Aquí están. Los ingresos públicos. 1.362.5. Esos son los ingresos. Lo que ha cobrado de impuesto el gobierno. 1.362.5. ¿Entendieron? Ahora, ¿cuáles fueron sus gastos? Menos sus gastos. ¿Cuáles han sido sus gastos del gobierno? El gasto público, ¿cuánto gastó el gobierno? Menos 800, que fue su gasto público, menos las transferencias que dio el gobierno, que fueron 100. Entonces, los ingresos tributarios del gobierno, 1.362 menos 900, eso les da el ahorro público. ¿Han entendido? Ahora sumen el ahorro privado más el ahorro público. Y tiene que darle exactamente igual a la inversión que existió en la economía. ¿Cuánto le dio? Le tiene que darle el ahorro privado más el ahorro público, tiene que darle exactamente 800. ¿Cuánto le dio? $1.200, Licia. ¿Ah? Dio 1.200. Si dio 1.200, está mal o está bien. ¿Cuánto fue la inversión que se hizo en la economía? ¿Cuánto se invirtió en la economía? ¿Cómo sabes cuánto se invirtió en la economía? Te vas a la función inversión. ¿Qué dice la función inversión? 1.200 se invirtió en la economía. Ah, perfecto. Esos 1.200, una parte fue el ahorro privado y otra parte fue el ahorro público. La suma de ambos ahorros te dio 1.200, ¿no es verdad? ¿Han entendido? ¿Entendieron? Ya. Te puedo preguntar otra cosa, les puedo preguntar otra cosa. Entonces ahí está comprobado que en equilibrio, que cuando hay equilibrio, el ahorro total de la economía es igual a la inversión de la economía. ¿Entendieron? Ahora les puedo preguntar otra cosa. En esta economía, ¿el gobierno tiene déficit presupuestario o superávit presupuestario? ¿Qué me responderían ustedes en base a esa información? ¿El gobierno tiene déficit presupuestario o superávit presupuestario? ¿Ah? Claro. ¿Cómo saben si tiene superávit? Pues los ingresos menos los gastos, ¿no es verdad? La diferencia entre ingresos y gastos, si es positivo, tiene superávit. ¿De cuánto fue su superávit? Ingresos menos gastos. ¿Cuánto fue el superávit?
Ah, nadie sabe. Ya, perfecto, ese fue el superávit. Ahora, esa información que han determinado en ese ejercicio, la pueden mostrar gráficamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Ponen una gráfica así como esta que está acá, donde por un lado miden la demanda agregada, acá miden la demanda agregada, acá el nivel de producción, trazan una recta de 45 grados que divide este cuadrante en dos partes iguales, muestran su recta de demanda agregada y donde se cruza la demanda agregada con la oferta agregada, ahí es el equilibrio donde la producción y renta son iguales. Aquí vas a tener 5.400 días. Y este es el punto inicial de equilibrio. ¿Has entendido? Ahora, con este mismo ejercicio, con este ejercicio de acá, yo les digo, el gobierno aumentó el gasto público. Ahora el gobierno le aumentó el gasto público a 1.000. Es decir, aumentó el gasto público en 200. ¿Me están entendiendo? Antes el gasto público era 800. Ahora el gasto público pasó a 1.000. ¿De acuerdo? Ha aumentado el gasto público el gobierno. ¿Cuánto va a aumentar la producción? ¿Cómo hacen ese ejercicio? Miren, ¿cuánto va a aumentar la producción? Para hallar ese valor, ¿qué tienen que hacer? Anoten, delta Y, pongan delta Y al lado, delta Y es igual a alfa que multiplica delta G. ¿Entendieron? Ahí, ahora tienen esa igualdad, esa ecuación. Delta Y es el incremento en Y, la producción o renta va a ser igual al multiplicador alfa veces cuánto se incrementó G, el gasto público. Ahí tiene la ecuación. ¿Cuánto va a aumentar entonces la producción si el gobierno aumenta su gasto público en 200 bolivianos? Pongan delta Y va a ser igual a alfa. ¿Cuánto era alfa? ¿Cuánto era el multiplicador? 2.5, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Va a ser igual 2.5 a paréntesis multiplicado por 200. ¿Cuánto va a aumentar entonces la producción? ¿Ah? 500. 500. Ahora, ¿cuánto será el nivel de producción de equilibrio? Antes era 5.450. Más 500 les va a dar el nivel de producción, ahora será 5.950. ¿Entendieron? ¿Han entendido? O sea, un aumento de 1 peso en el gasto, cualquiera sea, hace aumentar 2.5 pesos el nivel de producción. ¿Han entendido, jóvenes? Y ahí les puedo preguntar, ¿qué pasó con el déficit presupuestario? ¿Aumentó o disminuyó? Ahí ustedes tienen que ver si aumentó o disminuyó el déficit. Para ello tienen que hallar otra vez las recaudaciones, menos el gasto público y mirar cuánto aumentó el déficit o si disminuyó el déficit público. ¿Han entendido? Listo, jóvenes. Ese ejercicio y de ahí vamos a seguir haciendo otro ejercicio. Vaya preparándose para el primer parcial que va a ser la próxima semana, más o menos el día lunes de la próxima semana.
¿De acuerdo? Sobre todo esto que estamos viendo. ¿Sobre qué tema va a ser el parcial? Sobre indicadores macroeconómicos, PIB, renta nacional, tasa de empleo, tasa de desempleo, inflación, etcétera. Y este modelito ingreso-gasto. ¿Han entendido? Sobre eso va a ser el primer parcial para la próxima semana. Y luego, la próxima clase vamos a hacer más ejercicios sobre este tema. Que lo importante no es el ejercicio. La parte algebraica para lo único que sirve es para que ustedes vean que lo que hablamos en teoría es correcto. ¿Entendieron? Que si aumenta el gasto, va a aumentar la producción. ¿En cuánto va a aumentar la producción? Depende del multiplicador del gasto. ¿Han entendido? Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Hasta luego.